Señoras y señores, si puedes definirte en una palabra. Definirme en una palabra. Mi infancia fue muy divertida, pero Sí. también bastante dura. Que dijera, wow, mi forma de pensar es diferente. No era capaz de comprender por qué. Yo no he venido a la escuela para hacer amigos. He venido a la escuela para aprender. Que yo tuviera que coartar, castrar y prostituir mis ideales con tal de poder ser aceptado en un círculo de amigos. Paña profunda, olivos, tal. Que mi personaje sea una ruptura de expectativas en sí misma. Demostrar que siempre que me juzgan están equivocadas. Al igual que yo, si te juzgo a ti, siempre estoy equivocado. La poesía me parece un instrumento perfecto. Y ese tipo de comunicación tan personal entre el poema y uno mismo, y entre uno mismo y el poema. ¿Hubo algún inicio para empezar a escribir ese libro? Tengo que admitirte que en mis peores momentos he sacado lo mejor que tengo. Para ti, ¿qué significa la música? ¿Qué te mueve dentro de la música, Javi? La música es un idioma espiritual. Yo me he pegado 7 horas y 12 horas scrolleando directamente, estando reventado de la cabeza. Esto te guía y te lleva a una verdad absoluta. Mi primera relación amorosa, pues que sea... realmente todas las personas tienen que someterse constantemente a una revisión psicológica. Que solamente surgen las señales de alarma cuando es bastante tarde. Que la terapia me van a hacer algo, que no sé, me van a hacer una ouija allí o algo. ¿Qué le dirías a estas personas que no creen en la psicología? Hay mucho estigma, sí, y la terapia funciona. Pasa que hay muchísimos psicólogos incompetentes. Es decir, yo acabo de escuchar... Sé crítico, y en el momento en el que vas a un psicólogo y no te convence y no te cuadra, tírate de ahí lo antes posible. Incluso me hacen pensar que estoy loco. ¿Qué nos puedes contar acerca de la esquizofrenia? Pues mucho. Que no me venga a mí, que vayan y que le den un premio Nobel. Este está loco, encerrarlo y que se le pase. No existe dicha enfermedad cerebral. Tú naces esquizofrénico en una tribu del Amazonas, eres el chamán. Piense que hay personas en su casa cuando realmente no las hay. Esta experiencia es real. El fallo mental no existe. Te vino una persona a consulta que le dijo que su cuerpo estaba en llamas. Tómate 50 miligramos de olanzapina y te vamos a atar a una cama. No. Le dijo, bueno, tranquilo, tengo seguro de incendios. Y se calmó. Claro. Pero los psiquiátricos son el reino de la mentira. Te mienten los psiquiatras y te mienten los pacientes. Ahí nadie está diciendo la verdad. Lo más entras, más difícil es salir. Y no tomas como una realidad que la gente se droga, se está drogando y va a seguir haciéndolo. ¿En qué momento entendiste que la psicología era el camino? Uno puede iluminar el corazón de la mayor cantidad de gente posible. Tiene que ser a través de la psicología. Y es, Javi, si te preguntara, ¿por qué el humano sufre? Por la falta de... ¿Quién es Javi? Defíneme a Javi. Eso es... Vaya, ¿qué es el amor, Javi? El amor es... No eres hasta que no amas. Empiezas a vivir cuando amas. La forma última de amor es el amor con Dios, porque es aquel que te conoce de manera perfecta. Entendiéndose una como la verdadera. Javi, ¿crees en Dios? Buah, voy a repetirlo. Tengo que repetirlo, lo siento, chavales, tengo que repetirlo. Javi, ¿crees en Dios? Señoras y señores, hoy estamos en el primer capítulo de mi canal, de este podcast, y hoy es un día muy especial, pero no lo es porque es el primero de los capítulos, sino por el invitado que tenemos. Bueno, nada más que decirte que especialista en enfermedades mentales, en esquizofrenia, en psicosis, y recién graduado en psicología, Javier Hidalgo Chica. ¿Cómo estás, Javi? Pues estoy muy bien. Primero, increíblemente agradecido por darme la oportunidad, por la gracia que tiene la manera en la que nos hemos conocido, que haya podido conectar tanto tu mensaje con el mío y que tengamos aquí una oportunidad preciosa para llevar lo que sepamos o creamos saber a la gente que le interese, que pueda llegar a alguien, que pueda infundirle alguna verdad y hacerle que sigan ellos también su propio camino de descubrimiento y de transmisión de lo que crean como cierto y valioso. Entonces, muchísimas gracias por tenerme aquí. Tío Javi, me encantaría empezar con si puedes definirte en una palabra. Definirme en una palabra. ¿Cómo te definirías en una palabra? Inesperado. Inesperado. Sí, se me viene esa, porque quizá para aquellos que me conozcan más recientemente no sea algo particularmente extraño que esté aquí o los temas de los que estoy hablando últimamente y las causas por las que parecen que han tendido mis intereses. Sin embargo, para mis familiares y amigos de más historia siempre he sido alguien inesperado, espontáneo. Pero porque soy alguien de mucha convicción. Entonces, dan igual los temas y los caminos que me vayan interesando, que siempre los defiendo a ultranza, porque me parece muy importante que alguien lleve con certeza los valores que cree valiosos y las cosas que piensa. Entonces, diría que es eso. Inesperado. Y divertido también. Divertido, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Me encantaría, tío,
preguntarte por, imagínate que tuvieras pues, que presentarte a una persona que no te conoce, ¿cómo te presentaría desde Javi? Pues desde Javi diría que soy una persona por interés por la subjetividad. Es decir, en el momento en el que tomé conciencia de que mi experiencia humana es particular y la increíble riqueza que tiene, el increíble valor que tiene eso, entonces me empezaron a ser subjetivos aquellos hechos que para el ser humano son importantes. Entonces, tanto en el descubrimiento que tuve del arte a través de la música, la meditación, en lo espiritual y demás, las experiencias extraordinarias del hombre, diría que soy alguien apasionado por la mente humana, alguien apasionado por la subjetividad, por el espíritu y por aquello que puede regalarnos. Wow, tío. Yo creo que es una presentación estupenda, Javi. Tío, me gustaría que centrásemos esta entrevista en la canción de Eterno, bueno, de las más bonitas que hay, La línea de la vida, ¿no? Y que comenzásemos con la infancia, ¿no? Quiero que nos cuentes, Javi, ¿cómo recuerdas tú la infancia? Y si recuerdas en especial a aquella gente, ¿qué personas te marcaron en tu infancia? Pues bueno, mi infancia fue muy divertida, pero también bastante dura. Okay. Porque en el momento en el que me hablas de las personas que marcaron mi infancia, inevitablemente me viene a la cabeza mi hermano gemelo. Es decir, yo tengo un hermano gemelo que durante los primeros 12 años de nuestra vida fuimos prácticamente la misma persona. No siempre de manera total, pero viniendo en un pack social, de alguna manera. Entonces, eso, acompañado de que éramos personas, pues, infantiles, pero dentro de la infancia también ingenuas, hasta cierto punto. Ingenuas en el sentido de que no teníamos maldad, no teníamos mala intención con nadie y en el entorno en el que los criamos esto no se recompensó en absoluto. Es decir, el estigma de ser personas que también eran especialmente curiosas desde pequeños, intentábamos siempre una búsqueda de una verdad más allá, porque también el estar en constante diálogo con una persona que tiene una mente tan parecida a ti invita muchísimo a la reflexión, porque tienes una confrontación constante de tus ideas. Entonces buscamos esa confrontación también en el resto del mundo y el resto del mundo no la recibió bien en absoluto. Entonces desde el principio se nos tomó como chavales más bien raros o petulantes, egocéntricos o como fuera, cuando realmente no era así, simplemente éramos muy curiosos. Y eso se acompañó de un rechazo social desde pequeño. Entonces por eso te digo que fue dura. Y hasta el punto después en una adolescencia quizá más tardía que hemos conseguido desarrollar y estar verdaderamente cómodos en nuestra identidad y nuestra personalidad, entendiendo que las diferencias que tenemos con los otros no son negativas y no debemos avergonzarnos de ellas, no ha sido cuando hemos podido empezar a vivir verdaderamente con autenticidad y mostrando al resto del mundo quiénes somos sin avergonzarnos. Entonces, la infancia se resume muy bien en eso. Y el acompañamiento principal que he tenido ha sido mi hermano y mi familia. Las relaciones de amistad que he tenido durante la infancia no se han continuado luego, porque a pesar de que sí haya habido personas significativas con las que hayamos conectado más, pero no encontramos de una manera tan temprana esa conexión profunda con una persona que te hace sentir que debe acompañarte durante el resto de tu vida. Eso ha llegado después. Y Javi, me encantaría también preguntarte si en algún punto en concreto de la infancia ocurrió algún hecho tuyo que dijera, wow, mi forma de pensar es diferente. Pues déjame pensar. Bueno, a mí me pasaba constantemente en clase. Es decir, cuando... yo qué sé, imagínate que los profesores estaban hablando de biología o de historia, así, cuando de pequeños nos enseñaban ciencias naturales. Yo veía que para el resto de las personas esos conocimientos le pasaban por encima y era una cuestión superficial. Sin embargo, yo había ciertos puntos en los que tomaba conciencia de que realmente estábamos tocando cuestiones importantísimas y fundamentales para el conocimiento, para el ser humano y demás. Cuando nos hablaban de, yo qué sé, ponle los reinos animales, las células y cosas así, digo... Quizás de pequeño no tenía el pensamiento formulado de esta manera, simplemente era una especie de intuición que me decía esto es algo muchísimo más importante de lo que el resto de personas lo están considerando aquí, ¿no? Entonces yo siempre preguntaba muchísimo más. Y yo veía que se me castigaba por eso y simplemente no entendía por qué. No era capaz de comprender por qué. Entonces eso supongo que fue uno de los momentos y de los puntos en los que yo consideré que era diferente. Y recuerdo una vez en el colegio, cuando un compañero mío estaba metiéndose conmigo y me estaba insultando y me decía, es que no ves cómo eres, que no tienes amigos. Y a mí de repente me dio la idea y le dije, yo no he venido a la escuela para hacer amigos, he venido a la escuela para aprender, no sé qué.
también que venía desde un lugar de frustración y demás, pero realmente condensaba muy bien lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Digo, para la oportunidad de alguna manera que se lo está dando aquí, lo mucho que se frivoliza y que se ridiculiza el verdaderamente tener un interés profundo por las cosas. Entonces mi infancia se ha visto completamente marcada por eso. ¿Y crees que tu hermano juega un papel ahí? O sea, en ese momento en el que tú vas a la escuela, wow, la curiosidad se te castiga. ¿Crees que tu hermano, acompañándote en ese, pues, el camino diferente, ¿no? del pensamiento, te lo hizo más sencillo? Sí. Muchísimo más sencillo y inspirador. Es decir, cuando yo tenía ese tipo de experiencia cotidiana en la escuela, primero yo veía que él también tenía la misma, ¿no? O sea, siempre en las clases, ¿no? estábamos juntos y después ya en el instituto de bachillerato diferentes, pero siempre acompasados, ¿no? Okay. Entonces tenía una persona con la que podía compartir de manera completamente honesta mi subjetividad y eso es algo fundamental. Sí, wow. Hay personas que nunca en su vida, ni siquiera con sus propios padres, tienen esta oportunidad, que es la capacidad de poder compartir enteramente quién eres. Entonces tener ese apoyo y ese feedback constante que te permite purificar y poder tener una identidad concreta que no está siendo castigada en ese espacio, para mí fue vital. O sea, si no sería una persona completamente distinta y probablemente esta conversación no estaría ocurriendo. Porque desde pequeño ya habría tenido la frustración irrevocable de que mi curiosidad y de que mi identidad era castigada y no habría luchado por conseguirla porque no habría sentido que tenía un apoyo y una posibilidad de que se encauzara. Entonces ha sido completamente vital, aunque después de tantos años conviviendo y de tantas cosas compartidas y de tanta mentalidad y tanto debate y tanta unión haya tenido que diferenciarse y en muchos momentos descansar el uno del otro y tomar caminos compartidos, es un enclave absolutamente fundamental en mi vida y en mi historia. No se me podría entender a mí si no fuera a través de él también. Buah, esa frase que acabas de soltar, Javi, última, de la importancia de la familia. Sí. Y de que si es que nosotros somos es porque otros han podido hacernos, ¿no? Sí. Sí. Y que, wow, creo que la familia un pilar es fundamental. Totalmente. No se puede olvidar nunca. Totalmente. Bien, es muy curioso, ¿no? Que te llama pues Javier Hidalgo Chica, sin embargo te conocen en redes como el Kinky del futuro, tío. Y me gustaría que explicara un poquito de dónde viene este nombre. Pues mira, fue una idea, un calentón. No tiene la pinta de que sea una cosa reflexionada, ni razonada, demasiado madurada y tal, que yo haya hecho una lluvia de ideas, ni nada parecido, ¿no? Entonces, el Kinky de futuro viene de una... yo me sentía ese día especialmente irónico y dije... Yo llevaba con el nombre de Javier Hidalgo Chica desde que me hice el Instagram a los 12, 13 años, cosas así. Y digo muy redundante, ¿no? Al final del día. O sea, que mi nombre, por lo que se me conozca, sea simplemente mi nombre y apellidos. Y llegó un momento en el que por la gente con la que me rodeaba, los ambientes que me gustan, la música que me ha gustado y demás, dice, al final del día a mí me gusta lo marnero, tío, es que me gusta lo quinquillero. Para mí tiene un valor especial, ya no solamente por la parte que tiene de contracultura, sino porque son círculos de mucha autenticidad. O sea, son personas, por lo menos en los ambientes en los que yo lo he conocido, no sé cómo está la cuestión ahora mismo, que viven por sus propios valores enteramente. Entonces, a pesar de que hayan sido muy rechazados y criticados por la sociedad, el ser un kinky, el ser una persona marronera en ese sentido, es normalmente consecuencia de ser alguien auténtica en un mundo lleno de farsas. Y tú, de alguna manera, desarrollar una identidad contrapuesta en ese sentido. Y decir, no, yo me revoluciono contra vosotros en mi propio carácter, en mi propia identidad, en mi propia manera de vestir y demás. Entonces, yo encarné eso. Yo viví eso muchísimo durante mi época en Granada. Y... el punto del futuro es decir, vale, no, pero la mentalidad kinky al final del día es marronera también en un mal sentido, en tanto de la violencia a la que te invitan o del rechazo al resto de personas, de, yo qué sé, de vivir una vida contra la sociedad y contra el sistema, pero también atacando a las personas dentro del sistema, ¿no? Y eso a mí no me llama la atención y no me gusta. Además, los intereses que yo he tenido, a mí la pasión por la intelectualidad, por el arte, por tal, tampoco es que sea especialmente común en este tipo de círculos y digo, pues no soy un kinky, sin más, soy un kinky del futuro. Lo tenemos, ¿no? Ya está. No tiene mucha historia al margen de eso, pero además me gusta mucho cómo suena. Yo también, cuando yo lo vi, sinceramente digo, original, tío, y muy, muy curioso, tío, porque creo que la gente usa mucho las expectativas, juicios, y enjuicia ese libro por la portada, pero no se para a escuchar y realmente te juzga por tus apariencias, ¿no? Y quiero que nos cuente un poquito a nivel de expectativas, de juicios, de las apariencias, cómo has vivido tú esto durante tu vida.
Es que, bueno, durante mi vida, a través de diferentes cosas. O sea, siempre como he sido una persona más o menos idealista, es decir, de considerar que uno debe perseguir un ideal y debe perseguir una virtud y debe convertirse en una mejor versión de sí mismo. Okay. Entonces he estado constantemente enfrentándome con las expectativas. Lo hablábamos antes fuera de cámara, lo que es el mundo red pill de la masculinidad, cuando se puso de moda el estoicismo y la superación personal o el ejercicio físico y cosas así, siempre te invitan a ser algo más de lo que eres, pero no desde una perspectiva de aceptación y de amor propio, sino de odio. Entonces a ti te meten en la cabeza que tú, tal y como eres, no eres válido y debes convertirte en otra persona diferente o ligeramente o mucho mejor para ser aceptado socialmente. Y a mí eso se me metió en la cabeza por completo, ¿no? Entonces, además, por la notoria diferencia entre la persona que he sido siempre y la persona que se esperaba que fuera, siempre he tenido que estar enfrentándome en esas expectativas, ya desde el lado familiar, con el ámbito académico y la excelencia, porque siempre si he tenido esos intereses profundos, se esperaba de mí que después desempeñara en un nivel excelente, ¿no? Entonces, en eso lo he sufrido mucho. Luego, socialmente, que yo tuviera que coartar, castrar y prostituir mis ideales con tal de poder ser aceptado en un círculo de amigos, especialmente en un pueblo como es Jaén y demás, Paña Profunda, Olivos, tal. Entonces, por otro lado eso. Y entonces así, siempre he tenido una relación conflictiva con lo que se esperaba de mí, con lo que yo realmente era. Por eso, en el momento en el que yo me creo mi propio personaje y digo, soy el Kinky del futuro y soy un reventado, pero encima hablo cosas relativamente interesantes o profundas o más allá y tal, que son características de círculos que no son callejeros, que son intelectuales, que son universitarios, literatos y tal, pues yo digo, pues voy a hacer una ruptura, que mi personaje sea una ruptura de expectativas en sí misma. Es decir, que las personas que se acerquen a mí por círculos intelectuales digan, como con estas pintas, con estos bailes, con la fiesta, la música, la droga y tal, va a ser como yo, y después la contrapartida de cómo que está conmigo aquí bailando, que se está haciendo mierda, que está todo loco, después me saca de la fiesta, se fuma un cigarro conmigo y me empieza a calentar la olla de manera sobrenatural, ¿no? Sobre cuestiones de filosofía, de psicología, de espiritualidad o lo que sea. Entonces esa contradicción a mí me mueve muchísimo, porque es una reivindicación constante de cómo no se puede, lo que tú decías, jugar un libro por su portada y cómo lo que ves nunca es lo que es. Demostrar a todas las personas, por las diferentes razones que puedan conocerme, que siempre que me juzgan están equivocadas. Al igual que yo, si te juzgo a ti, siempre estoy equivocado. Y ese punto es completamente necesario para poder establecer relaciones humanas honestas y para poder también conocer tu propia autenticidad. Entonces, lo he adoptado por eso. Wow, fíjate que me ha gustado mucho que sigue esa analogía de libro por tu portada. No voy a juzgarte. Y entender inclusive que el amor que nace de uno mismo tiene que nacer sin ese juicio. Claro. Si no, no es amor, ¿no? Y me encantaría que, si no me equivoco, no solamente recién graduado en psicología, especialista en enfermedades mentales, en espiritualidad, sino que poeta, ¿no? Cuéntanos ese libro. Sí. Pues, bueno, yo, como alrededor de los 14, 15 años, sí. Me crucé con la poesía en el instituto, ¿no? Okay. Y me llamó muchísimo la atención porque me parecía que era capaz de exprimir una realidad humana de manera muy bella. Es decir, la poesía te permite generar sentimientos indescriptibles porque no te está utilizando una narrativa convencional. En el momento en el que yo te digo que el atardecer está sangrando y no te digo simplemente que es rojo, entonces ya estoy creando una imagen relativamente imposible en tu cabeza. Pero el hecho de que esa imagen sea imposible y que esa narrativa y esa explicación de la realidad no sea directa, hace que en ti genere sentimientos más profundos, porque se está relacionando con tu inconsciente de alguna manera. Es decir, cuando tú... La virtud que tiene la poesía, y para mí lo que lo diferencia de la literatura, es esa capacidad de poder inducirte sentimientos que no pueden ser reducidos a las palabras que los expresan. Y por eso tiene ese valor. Y también la manera en la que yo lo interioricé fue como instrumento en la relación amorosa. En el momento en el que yo conozco el romanticismo y lo que es sentir un amor, pues, idealista, romántico, de darlo por la otra persona, la poesía me parece un instrumento perfecto para eso. Porque le estás transmitiendo a la persona a través de símbolos y a través de metáforas y a través de conjuntos más o menos irracionales de palabras, un amor que sientes por ella que es irracional, o sea, que sobrepasa la racionalidad y el concepto natural que normalmente utilizamos para describir lo que sentimos. Entonces, eso es lo que me fascinó, que me parece que es una narrativa y una literatura espiritual, porque
los sentimientos que te genera y las imágenes que te induce son completamente personales y asociadas a tu espíritu, que no se pueden derivar de las palabras exactamente que pone. Y ese tipo de comunicación tan personal entre el poema y uno mismo, y entre uno mismo y el poema cuando lo escribe, es lo que me fascinó y me hizo usar eso como mi manera de expresión artística. Luego ya llegó el rap y demás, pero empezó por la poesía. Ok, te puedo preguntar, si no me equivoco, tienes un libro actualmente que sí es tuyo, ¿no? Cartas a Violeta, sí. Y quiero que me cuentes si hubo algún inicio, antes yo supongo ya, ¿no? Que quizás puedo llegar a intuirlo, ¿no? Ese amor desbocado. Es muy curioso porque hace bastante poco escuché una frase que decía que los problemas que tenemos ahora llevamos toda una vida con los mismos problemas, no son nuevos, ¿no? Como tú bien dices, esa historia y literatura y poesía que vienen relatando los problemas más irracionales que sufrimos tanto por esas cosas y vienen escritos en esas páginas. ¿En la vida de Javi hubo algún inicio para empezar a escribir ese libro? El enamorarme desbocadamente de una persona, básicamente. O sea, yo eso, entendí que la manera en la que más honestamente podía transmitirle mi sentir era la poesía, por las razones que te he dicho antes. Y entonces, leyendo, que yo empecé leyendo a los clásicos, a Bécquer, a Machado, a Lorca, bueno, clásicos para nosotros, ¿no? En la cultura española. Sí. Pues eso, me parecía que la manera que tenían tan extremadamente refinada y purificada de transmitir el amor era la manera en la que yo quería transmitirlo. Entonces no empezó directamente como la idea de un libro, era te escribo un poema porque te quiero, te escribo un poema porque te quiero recordar esto, porque me ha generado esta sensación y tal. Es una manera de materializar el sentimiento que una persona te profesa, como si tuvieras que... Yo sentía la necesidad de marcar nuestra historia con palabras o con poemas la cualidad de los sentimientos que le tenía. Entonces, a través de hacer eso con una persona primero, después con otras y después extrapolarlo a otras situaciones, es decir, ya dejar de escribir del amor, o del amor dirigido a una persona, sino una poesía. El primer libro que tengo es más costumbrista, es de una poesía naturalista, también una poesía filosófica, existencial. Al final lo tengo organizado como por etapas. Un amor latente, una preparación del amor, luego el amor cuando se consuma, cuando se profesa verdaderamente, cuando es compartido, que esa es la etapa de amor presente, la pérdida del amor, una crisis existencial y tal. Está organizado como de manera temática y cronológica en base a las fases que uno experimenta en el momento en el que se embauca en la aventura amorosa, incluyendo también la desesperación y la angustia de la pérdida, ¿no? Entonces, para mí sí. La mejor parte, ¿no? La parte en la que se disfruta, ¿no? La desesperación y la angustia, la que más se disfruta. Fíjate, Javi, que tengo que admitirte que en mis peores momentos he sacado lo mejor que tengo. Quizás son los más prolíficos. Son los más prolíficos y los que más te enfrentan con tu propia realidad y con tu propia identidad, más allá de la ilusión amorosa. Pero no podría yo elegirlos por encima de la pasión. Aunque, a pesar de que sea una ignorancia o un idealismo, ese amor romántico y desbocado, que al final siempre acaba de alguna manera cayendo a la realidad. No sé, yo no cambiaría la ilusión amorosa, vamos, por nada. Yo quizá aquí tengo que admitir que es un poco masoca. Fíjate que enlazando temática, pasamos por tu nombre, Kinky el futuro, pasamos por el arte y se nos queda un pilar fundamental, Javi, la música. Buah, sí. De tu identidad. Cuéntanos, me encantaría, Javi, que nos contara, por favor, para ti qué significa la música. ¿Qué te mueve dentro de la música, Javi? La música es un idioma espiritual. ¡Fua! O sea, yo en el momento en el que empecé a escuchar... A mí lo que me ha fascinado siempre de la música ha sido la electrónica y la clásica. No he tenido un punto medio durante buenos años de mi vida cuando ya empecé así con el rap y demás, pero son lenguajes de comunicación no mediada verbalmente que llega directamente al espíritu y por eso son tan conmovedores y son tan emocionantes. Entonces, cuando yo descubrí el piano, porque, bueno, esto empieza cuando en la escuela nos dan para tocar la flauta y tal, y vieron tanto que para mí como para mi hermano teníamos mucha facilidad y mucha soltura, y entonces nos propusieron apuntarnos a una escuela de música en un conservatorio. Entonces nos hicieron elegir instrumentos y yo dije, bueno, como no hay violín, que yo quería tocar el violín, pues toco el piano, ¿no? Sí.
Y me conmovió infinitamente, o sea, me pareció una locura. Era para mí un espacio literalmente sagrado de comunión con uno mismo, con tus propios sentimientos. Además de todo el esfuerzo y el trabajo que luego implica, que también es muy motivador, la capacidad para depositar tu espíritu en una canción y la capacidad que después tiene una canción para conmoverte, me pareció una cosa tan sublime que sabía que tenía que dedicar una buena parte de mi vida, al menos en ese momento, a eso. Y estuve 7 años entre escuela de música y conservatorios con el piano. Y luego ya, en ese momento, pues hice un poco la combinación evidente de decir, bueno, si me gusta la música y me gusta la poesía y el rollo, pues voy a rapear, ¿no? Y empecé con la improvisación, que la improvisación me encanta y la sigo haciendo. Ayer estuve rapeando con un colega y de nuevo me fascina, pero porque son comunicaciones automáticas de tu propia subjetividad. Tú en el momento en el que estás improvisando no puedes controlar de manera consciente todo lo que brota e incluso resulta una manera facilísima y súper accesible de conocerte a ti mismo y de conocer la subjetividad de las personas que tienes a tu alrededor, de tus propios amigos. Yo he estado llorando en freestyle, he estado partiéndome de risas, es genial. Pero porque eres tú en bruto. O sea, eres tú honestamente. Estoy muy de acuerdo, tío. Entonces, vamos, me encantó. Y después, sobre todo ya en esta última época en Granada, donde sí que he tenido un modo de vida más tirado a la calle y demás, sin dejar nunca de prestar atención a la universidad, pero que he estado callejeando por bares, fiestas y demás, ese modo de expresión y de vida y de moverte por el mundo es muy fácilmente reflejado por una canción de rap. Es ajustado al formato, que también tengo poemas sobre raves y cosas así, pero es un formato que lo facilita más, el comunicar ese tipo de sentimientos y de situaciones. Fíjate, Javi, que te lo digo desde el corazón, que te veo muy humano, tío. O sea, Pues entonces ya he cumplido el objetivo. Te conozco, tío, y no es ni por las cámaras, que me dan igual, en cierta parte. Pero, tío, eres muy humano. Muchas gracias. Yo quiero aquí dejar un mensaje de que realmente los juicios y las expectativas no traen nada bueno, no permiten el amor de verdad. Y que si te dejas guiar por esos juicios, por esas expectativas, tu vida se ve sumida en una deshumanización de tu alma. Total. Y yo creo que es algo que tenemos que evitar a toda costa. Total, es sucumbir a la corrupción del mundo. Es decir, cuando vivimos en un mundo tan absurdamente rodeado de apariencias. Es decir, si Buda ya te hablaba en un primer momento que no te debes fiar de las ilusiones de los sentidos y que estamos rodeados de apariencias, ahora con TikTok esto se ha multiplicado exponencialmente, ¿sabes? Vivimos en una realidad de cristal. Totalmente. En una realidad completamente volátil, constantemente cambiante, carente de ninguna esencia, de ninguna identidad y de autenticidad. Es imposible ser humano en esta sociedad. Es prácticamente imposible, es dificilísimo. Tienes que hacer un esfuerzo consciente y constante para poder resaltar tu humanidad por encima de toda esta basura. Y sin ánimo de criticar y de ofender a la gente que está todo el día en redes sociales, yo me he pegado 7 horas y 12 horas scrolleando directamente, estando reventado de la cabeza, y después he salido sintiéndome un desecho humano. Total. O sea, sé de lo que hablo, no por solo identificar en el resto de personas, sino por identificarlo en mí mismo, ¿sabes? Entonces, yo la única suerte que he tenido incluso es la capacidad de ser consciente de ello y tratar de alejarme conscientemente lo más que he podido de esa corrupción y de esa farsa que se nos ha presentado como mundo a nosotros. Pero es muy complicado y por eso el momento en el que cualquier persona empieza a pensar por sí mismo y empieza a tener opiniones que no se derivan automáticamente de la normativa de la creencia, y ya no solo porque hay una creencia, sí, una corriente de pensamiento que sea la normativa, sino porque todas son tan absurdamente superficiales que ninguna destaca, porque no tienen sustancia. Es decir, ya sea una persona de izquierda, de derecha, que le guste una cosa o la otra, como todos son pensamientos que son copias y réplicas de otros, que ya están viciados de vacío y de insignificancia, entonces la gente ni puede asociarlos a su propia identidad ni puede destacar con ellos, porque no tienen ninguna sustancia, porque no tienen ninguna característica esencial que realmente los defina, sino que son repeticiones y repeticiones y repeticiones. Vivimos en un mundo distópico y kafkiano, es absurdo, tío. Es una locura lo que acabas de comentar, tío, porque esto te guía y te lleva a una verdad absoluta. Pero vamos, vamos a ir desgranando, ¿vale? La línea de la vida, que me encanta, ¿vale? Temazo, por favor. Escuchadlo, Héctor Ox, ¿vale? A un remix, pero venga, vale.
Bien, vamos a pasar a tu adolescencia, ¿vale? Es decir, quizá una parte más de ruptura de la identidad y de crisis existenciales de quién soy yo y cómo la sociedad quiere que sea yo, ¿sí? Y me gustaría que rompamos una fina línea entre las enfermedades que se generan como locuras, ansiedades, depresiones. Javi, como especialista dentro de la psicología, ¿qué diferencia hay entre sentir esa crisis existencial de adolescencia y realmente poder llegar a caer en una enfermedad mental? Pues mira, o sea, primero destacar que yo soy graduado en psicología y después la especialización que tengo y el conocimiento particular que tengo, a diferencia de otras personas, sobre todo de los graduados recientes de psicología con respecto a fragmentación del pensamiento y trastorno mental grave, y bueno, también lo que sé de espiritualidad y filosofía y tal, es una cuestión personal. Es decir, yo no tengo acreditado un especialista en esquizofrenia y psicosis, pero porque no existe esa especialización, por lo menos aquí en España. Entonces, tanto por experiencia personal como por conocimiento de casos cercanos e interés clínico, ya me he procurado yo saber más o menos cómo defenderme al margen de la corriente clínica convencional y psiquiátrica de estos casos, con pacientes reales en este sentido. Y la diferencia entre una crisis, lo que podríamos llamar una crisis psicológica natural y una crisis psicológica, pues ya de una patología. Tendente a poder llegar a caer en ese... Exactamente. ¿No? Pues me viene a la cabeza, a mí el interés en la psicología realmente empezó a llevarme en el momento en el que las relaciones significativas que yo tenía se empezaron a ver afectadas por psicopatologías características de la adolescencia. Es decir, por ejemplo, una chica, mi primera relación amorosa, me contaba que se autolesionaba o que tenía ideación suicida y demás. Esto me pasó mucho. También yo tenía cierta tendencia ahí de Salvador y tal. Pero me di cuenta de que existía el pensamiento, creencias y nociones de la realidad que no eran funcionales, es decir, que le generaban automáticamente sufrimiento y en las que se veían estancadas, ¿no? Entonces, yo sufrí, como sufre todo el mundo, una crisis identitaria hasta cierto punto en el momento de la adolescencia, pero porque tienes que determinar, tanto para ser aceptado en grupos y demás, y también para tener una tranquilidad contigo mismo, un poco cuáles son tus valores, tus gustos y tus intereses. Pero eso se desarrolla a través de una búsqueda que es más o menos natural, es decir, con el acierto y error, con el equivocarte, estar con un grupo de personas que no te encaja y después encontrar otros que sí y demás. Entonces esa crisis se pasa de una manera más o menos liviana, ¿no? Vale. Pero en el momento en el que una persona se queda estancada en una subjetividad y en un estado mental que es constantemente perjudicial para ella misma y de la cual se siente que no puede conscientemente salir y que no puede voluntariamente abandonar ese tipo de sensaciones y de sufrimientos y de sentimientos y tal, entonces es cuando considero que se entra en una psicopatología. ¿Qué pasa? Que la diferencia entre la psicopatología y la no psicopatología es un continuo difuso. No existe ese criterio concreto y absoluto que determine que una persona esté enferma mental o no, porque la enfermedad mental no existe. O sea, los que nosotros tenemos entendido como una enfermedad mental, tenemos que diferenciarlo de lo que puede existir en medicina y en cirugías y tal como una enfermedad médica. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estamos tratando con constructos que son subjetivos, entonces sabemos que no podemos operativizarlos del todo, que para trabajar con ellos tenemos que definirlos antes. Yo puedo saber, al margen de la definición que yo le dé, si tú tienes la pierna rota o no, pero yo no puedo saber, independientemente de la definición que yo esté aportando o que esté utilizando como aceptada, que tú tengas un trastorno mental o no. Son observaciones que después nosotros establecemos en un conjunto y entonces le ponemos un nombre, como depresión. Pero la diferencia entre una persona que está triste, que está desanimada y que está desesperanzada hasta cierto punto y que tiene constantemente los mismos pensamientos y después una persona que está en una depresión profunda al borde del suicidio, es muy difícil establecer una línea de dónde está la patología real o no. Y hasta el punto de dónde es necesaria la intervención o no. Por eso yo acabo defendiendo que realmente todas las personas tienen que someterse constantemente a una revisión psicológica. Primero, para evitar los puntos de ese estado tan abismal y tan de una sensación de tal vacío y de tal desesperanza como se puede alcanzar en las depresiones graves y resistentes al tratamiento,
pues que las personas constantemente se vayan revisando psicológicamente y que tengan citas, ya sea pues, presenciales o telemáticas si te cuestan menos y tal, pero que te mantengas en observación. Porque la línea entre la patología y la no patología es muy difusa y normalmente solamente surgen las señales de alarma cuando es bastante tarde, ¿sabes? Se habla mucho en relación con lo que has comentado de gente que le tiene miedo. Miedo a que la terapia me van a hacer algo, que no sé, me van a hacer una ouija allí o algo. O lamentablemente también creen que ellos mismos tienen las herramientas suficientes para poder abordar el sufrimiento y para poder surfear una existencia sin ningún tipo de herramienta o ayuda psicológica. ¿Qué les diría a estas personas que no creen en la psicología? Hay mucho estigma con respecto a la psicoterapia, porque es una ciencia muy nueva. Realmente no podemos perder la perspectiva de eso. Es decir, primero es una ciencia que está trabajando con un constructo inmaterial. Entonces ya es una ciencia cogida con pinzas. No que sea una pseudociencia, evidentemente se aplica el método científico a la hora de demostrar tratamientos y probar constructos y tal. Vale. Sí, y la terapia funciona. No sé qué cámara tengo que mirar, funciona. Pero es muy moderna, todavía está sujeta a muchísima mejoría y muchísima innovación. ¿Y qué pasa? Que hay muchísimos psicólogos incompetentes. Es decir, yo acabo de escuchar los audios de una chica a la cual yo pregunté si le había merecido la pena hacer la oposición y me dijo, mira, yo tengo una angustia con respecto a esto, porque yo cuando salí de la carrera no tenía ni puta idea de psicología. Cuando salí del máster creía que iba a tener una idea y tampoco. Y ahora he hecho el PIR y creía que iba a tener idea y tampoco. Pero es que estoy en el hospital, en Madrid, y tengo personas superiores en la planta de psiquiatría o lo que sea, que deberían saber y que son adjuntos, o no sé exactamente lo que me ha dicho, y es que tampoco tienen idea, hacen como que saben, pero realmente no. Entonces, en la psicología también, los profesionales, hay una epidemia de desconocimiento y de falta de interés y de acomodarse únicamente a lo que le han dado en la carrera, que es bastante poco, y sobre todo en materia clínica, y entonces esto acaba haciendo que después muchísimas personas vayan al psicólogo y me digan, ¿no?, que es lo mismo que si hubiera hablado con un colega mío, o directamente me ha maltratado, me ha invalidado lo que yo pensaba, me ha invalidado lo que sentía, me ha hecho daño, tal. Entonces, a las personas que tienen críticas y son escépticas con respecto a la psicología, les digo, sí, es normal y debes ser escéptico y crítico con respecto a la psicología, pero que esto no te haga desprestigiar toda una rama de pensamiento humano y toda una ciencia, ¿no? Entonces, sé crítico y en el momento en el que vas a un psicólogo y no te convence y no te cuadra, pírate de ahí lo antes posible. Eso es algo que a mí me habría gustado mucho hacer también cuando yo estaba yendo a terapia. Uno siente que le tiene cierta responsabilidad, que le debe algo al psicólogo que le está asistiendo, a pesar de que este no le esté ayudando. Cuando no debe de ser. Claro, y evidentemente hay que tener confianza en que el proceso terapéutico es largo y que en principio puedes estar mucho más desesperanzado que en el momento en el que te sometes a él, pero tienes que sentir una sintonía y una comunicación real y una conexión con el terapeuta. Y tienes que tener una alianza y sentir que el otro siente empatía contigo, ya no solamente empatía, sino que te comprende y que te escucha a un nivel profundo, no solamente tomando notas, para decidir si te quedas con él o no. O sea, buena parte de la crítica a la psicología se acabaría si la gente eligiera y tuviera la conciencia de elegir buenos psicólogos solamente. Y no aceptar otra cosa. Totalmente, tío. Y, wow, me ha dejado una baza, me ha dejado la carta encima de la mesa, Javi. Y es que, esquizofrenia. Ha comentado que la gente no tiene empatía, que no te entiende, que la realidad que contamos se la cuento a una persona y me siento invalidado. No me escuchan, no me entienden, incluso me hacen pensar que estoy loco. ¿Qué nos puedes contar acerca de la esquizofrenia? Pues mucho. Primero, que cualquier persona que venga y me describa de manera clínica, final y operativa lo que es la esquizofrenia, que no me venga a mí, que vayan y que le den un premio Nobel, ¿no? Eso vale. Primero, o sea, es un fenómeno absolutamente incomprendido. Y por ser tan incomprendido es que se ha tomado posturas tan absolutas con respecto a él. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la ciencia se encuentra y se confronta con algo que le es inabarcable, entonces prefiere dar una aclaración rotunda y estigmatizante antes que abordar verdaderamente lo que está ocurriendo en la mente de esa persona. Wow. ¿Por qué? Por eso, en el momento en el que los esquizofrénicos, antes en la Edad Media, pues bueno, están locos, tal, quemarlos, encerrarlos, lo que sea. Pero ahora que la ciencia ha avanzado y se supone que deberíamos tener una comprensión más profunda de lo que está ocurriendo en la mente de esa persona, no la tenemos y seguimos tratándolos básicamente igual. Este está loco, encerrarlo y que se le pase. Y si no se le pasa, pues que siga encerrado, ya está, ¿no?
Y esto lo he visto yo de primera mano. O sea, ¿qué ocurre? Que viene con lo que te decía antes. La gente tiene la noción de qué es la esquizofrenia. Una enfermedad cerebral irreversible que hace que el sujeto pierda la conexión con la realidad. No existe dicha enfermedad cerebral. O sea, ahora que tenemos técnicas más amplias y más precisas de neuroimagen y de electroencefalografía y tal, no hemos podido comprobar de manera férrea y absoluta que las personas tengan un déficit a nivel de materia orgánica en el cerebro. O sea, Entonces, es decir, y discúlpame que sí. te interrumpa, tío. Es decir, la esquizofrenia no se puede ver. No. Ok. Se deriva de la conducta del paciente. Entonces, te encuentras con que hace poco leí un manual de esquizofrenia que, gracias a Dios, tenía testimonio de los pacientes, que ya es raro, ¿no? Y primero te encuentras con muchísimas personas que solamente podrían ser calificadas de esquizofrénicas en la cultura occidental. Es decir, si tú naces esquizofrénico en una tribu del Amazonas, eres el chamán. Ya está. O sea, eres el que se puede comunicar con los espíritus. Ya está. Y hay gente que, pues, habiendo leído de chamanismo y tal, porque estas corrientes me han interesado muchísimo, te encuentras con que existe un fenómeno llamado la llamada del chamán, ¿no? En el que la persona es elegida por dioses o espíritus y simplemente es plenamente consciente de que él es capaz de mantener una comunicación con el mundo espiritual y llevar ese mensaje al mundo natural. Es el chamán. Entonces, en el momento en el que aquí una persona occidente te dice, estoy oyendo voces, o te dices que Dios me está hablando y cosas así, y dices, no, está dando un brote psicótico, no sé qué, tampoco me apresuraría tanto, ¿sabes? Entonces, ya no es ni afirmando ni desmintiendo que esa persona esté teniendo comunicaciones espirituales, porque poco se puede probar de ahí. Yo tengo mis ideas personales y ahora si quieres te las comparto, pero... Sin problema. Pero debemos ser muchísimo más cautos y escuchar muchísimo más al paciente. Es decir, porque tienes que comprender que el fallo mental no existe. Es decir, una persona se comporta únicamente en base a lo que su experiencia subjetiva le está invitando, que es cierto. Okay. Y a pesar de que piense que hay personas en su casa cuando realmente no las hay, esta experiencia es real. Entonces no se puede desacreditar la experiencia y se debe tratar con la experiencia. Un profesor psicoanalista que tuve me dijo que en el momento en el que le vino una persona a consulta que le dijo que su cuerpo estaba en llamas, una persona psicótica, ¿no? Estoy ardiendo. Okay. ¿Qué es lo que le dijo? Tómate 50 miligramos de olanzapina y te vamos a atar a una cama. No. Le dijo, bueno, tranquilo, tengo seguro de incendios. Y se calmó. Entonces, ya en ese momento en el que tú permites que la realidad del paciente sea validada, entonces es cuando puedes establecer un puente de comunicación con él. Y ya establecer lo que es verdad y lo que no, no tanto, sino lo que le es funcional y lo que no, lo que le puede permitir más o menos sufrimiento, lo que puede hacerle vivir una vida en congruencia. Porque yo también conozco personas que están en su casa y que han decidido voluntariamente volverse locas, según me dijo un colega mío. Y se dedica, tiene un montón de imágenes religiosas en su casa y es completamente feliz hablando con los ángeles. Yo a esa persona le puedo decir que está enferma si probablemente sea más feliz que el 95% de las personas que me cruzan en mi vida. No le puedo decir que está enferma, le puedo decir que no es normativo. Pero como digo en un vídeo, tú no puedes establecer cuál es la realidad convencional en base a la cantidad de personas que se ajustan a ella. Tú no puedes establecer una epistemología y en decir cuál es la realidad en sí en base a cuánta gente está de acuerdo con ello, porque eso no tiene ninguna razón para ser así. Wow, tío. Y las personas que más han cambiado el pensamiento de la humanidad han sido aquellos que en el momento en el que vivieron se les consideró profundamente errados. Entonces no me atrevo, y un clínico, un psiquiatra, una persona normal no debería atreverse a coger el pensamiento de una persona y desacreditarlo como una patología, porque no tiene ninguna prueba de ello y el daño en el que está incurriendo tanto al individuo como a la sociedad en general en términos de criticismo del pensamiento y de cuestionamiento de la realidad es innombrable y es peligrosísimo. Y entonces me gustaría que compartiera, Javi, en qué momento sí es considerado como que ese grado dentro de la esquizofrenia llegaría a suponer un perjuicio para el individuo. Pues aquí la psicología interpersonal tiene una buena idea, y es que te diferencia entre... en el inglés existen estas dos palabras diferenciadas, el emergence y emergency, es decir, una emergencia espiritual y un emerger espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre que una persona esté teniendo una experiencia mística de disolución del ego o de interdependencia, interconexión con el resto de seres y tal, o que siente un mensaje por Dios y que ha descubierto su propósito y tal, o se le está yendo la puta cabeza?
¿Cuál es la diferencia? No es clara, no es clara y en muchas ocasiones depende mucho más de la manera en la que se dirija y se le trate a esa persona que lo que le está ocurriendo verdaderamente. Entonces, la diferencia es si es una desorganización integradora o es una desorganización no integradora. Si tú tienes una experiencia de desorganización en las que sientes que tus creencias y tus postulados profundos sobre la realidad y sobre el mundo se están cayendo, pero permitiendo que aflore algo integrado, entonces estás teniendo una experiencia mística, una disolución del ego, una experiencia espiritual. Sin embargo, si esa desorganización y que las creencias, que el mundo se caiga, se convierte en una paranoia y en un miedo extremo a toda la realidad, entonces estás teniendo una experiencia no integradora. Pero la diferencia no es la experiencia en sí, es la manera, el contexto y el trato muchas veces que se le da al sujeto que la está viviendo. Entonces, imagínate que una persona tiene un nivel de delirio, cree que le están siguiendo, que le están intentando hacer algo malo, y entonces vienen 4 ambulancias con 2 coches de policía, lo secuestran, lo meten en una cama, le inyectan cosas sin que él esté dando permiso, él negándose y aún así se lo están haciendo, y lo tienen 4 días atado a esa cama. ¿Cuál es el resultado del pensamiento de esa persona? ¿Que le estaban buscando hacer algo malo o que no? Wow, entra en una cólera, en una locura, exactamente. O se escapa, o se suicida, o lo que sea, pero le estás confirmando la creencia. Entonces, si no prestamos atención a la realidad subjetiva del paciente, nunca vamos a poder ayudarlo. Y nosotros no somos quien, como clínicos, nunca, para decirle si lo que estáis viendo es real o no. Yo estuve en una charla de... Esto era hacia psiquiatras, pero me colé. Y una mujer formada en psicosis y en esquizofrenia es que les estaba diciendo: señores, cuando ustedes noten que el loco está más cuerdo que vosotros, eso no les da derecho, ese miedo no les da derecho a subirle la medicación. Nunca. Y si lo dijo tan serio, es porque lo hacen. Entonces, hay que espabilar. Simplemente. Es que yo te diría que inclusive el encontrar, antes lo comentábamos y me gustaría dejarlo para el final, que la genialidad, parte de la genialidad se encuentra con la locura, ¿no? Esa frase que tú has dicho, que cuando te muestre que realmente estás más cuerdo de lo que tú eres, no te asustes, ¿no? Porque realmente él puede llegar a estar con una realidad más real que la que tú vives. Claro, más real, más significativa, más valiosa. Totalmente. Es que es eso, o sea, no sé exactamente, me ha venido a la cabeza un matemático que Dios le había revelado que una ecuación era cierta, algo así. Okay. Y entonces se dedicó un congreso entero a demostrar que eso no es así, y un tío que le estaba rebatiendo de alguna manera, o que se estaba confrontando con otra idea de que no era cierta o que era cierta la suya, no recuerdo exactamente. Pero este estaba convencido porque Dios se lo había dicho, porque lo había soñado, algo así. Y se demostró en ese congreso que no era cierto, no, que se estaba equivocando. Y después, 20 años más tarde, se demostró que sí que lo era y que se estaban equivocando los otros. Fíjate. Y este tío seguía empecinado en esa idea, a pesar de que ya el mundo le había demostrado que estaba equivocado. Si tú te guías y si tú eres inspirado por lo que sientes que son fuerzas mayores, acabó estando en lo cierto. Entonces, muchísimos casos de los psicóticos y los esquizofrénicos que te encuentras son personas que sienten que están siendo guiados por fuerzas mayores. Gente que siente que está recibiendo comunicaciones divinas, o gente que siente que está siendo perseguida por espíritus malignos y cosas así. Entonces, tiene muchísimo más valor el tratar de ver cómo puedes tú ayudar al paciente a configurar su realidad para que le sea agradable, que tú tratar de implantar tu realidad en el paciente. Eso nunca va a servir. Nunca. Totalmente. Y diría que la base de la comunicación, que es entender, ¿no? Claro. Claro que sí. Claro. Pero los psiquiátricos son el reino de la mentira. Te mienten los psiquiatras y te mienten los pacientes. Ahí nadie está diciendo la verdad, nunca. Nada más que el que viene en crisis, en brote, y ya aprende que tiene que mentir para salir de ahí. Y... Wow, acabas de decir una frase... Wow. Claro. Y yo he conocido psiquiatras muy buenos que sí que son capaces de dar una comprensión un poquito más profunda de esto. Me decía uno que la locura, la esquizofrenia, es una especie de... Al igual que psiconautismo, o sea, es una búsqueda por la cueva de la mente. Y cuanto más entras, más difícil es salir. Cuanto más entras sin guías, sin poner marcas en el camino y sin linterna, más probable es que te quedes atrapado en la cueva, siendo la cueva los límites de tu subjetividad. Porque cualquier persona que haya tenido experiencias espirituales, místicas, haya consumido sustancias como psicodélicos y demás, es consciente de que la subjetividad normativa y ordinaria es una pequeña parcela de la experiencia humana y es infinitamente pequeña. Entonces, la exploración del resto de la parcela es
increíblemente interesante, a la par que increíblemente peligrosa. Buah, estoy muy de acuerdo. Muy de Entonces, si lo haces, bueno, yo sé, para mí el problema que también hay con la droga ahora mismo, ¿no? El hecho de que la gente Ok. está utilizando herramientas que son ancestrales o espirituales o directamente químicas y de laboratorio diseñadas especialmente para estos cambios cualitativos tan profundos en la conciencia, ¿no? Y te encuentras a personas, en Masía, por ejemplo, una chica así sentada después de haberse comido un tripi diciendo, no, es que es todo mentira, es todo mentira, es todo mentira. Y es que le dan cara a uno de cogerle y decirle sí, y no pasa nada, ¿sabes? Tienes que Pero, entenderlo, claro. claro, tú no puedes someterte a ti mismo a una situación de alteración de conciencia tan radical en un ambiente tan descontrolado. No tiene sentido. Iba muy Y de ese es acuerdo. el problema de la desinformación que hay con la droga y el problema con el estigma, porque si tú no consideras y no tomas como una realidad que la gente se droga, se está drogando y va a seguir haciéndolo, entonces no puedes aconsejarlos y no puedes dirigirlos, Totalmente. porque la gente no te lo reconoce. Incluso te diría, aparte del entorno, el momento vital de esa persona. ¿Tal? O sea, jamás recomendaría a ninguna persona que consuma nada. No estoy citando al consumo, chicos, por favor. Paréntesis publicitario. Consumo. No, por favor. Que no me cancelen esta vez, por fin. Eh, Tu momento jamás debe de ser un momento depresivo, ansioso, un momento en el que el demonio que tú puedes llegar a tener dentro de ti se te apodere en ese momento de vulnerabilidad y de contacto con la verdadera realidad y no la que vivimos, analizada por sentidos que nos mienten. Exactamente. Eso es una cuestión muy peligrosa. Me lo dijo una amiga mía profundamente religiosa. Me dijo esto: nosotros no vemos la droga peligrosa porque sea obra del demonio, porque el demonio no puede obrar nada, no puede crear nada. Lo vemos peligrosa porque es una apertura de puertas. Entonces, en el momento en el que uno abre la puerta del espíritu utilizando, por ejemplo, como herramienta el consumo de sustancias, tienes que ser consciente de que si no llevas las espaldas cubiertas, cualquiera puede entrar por ahí. Y estos son casos que vemos de pues, tío, personas que después de consumir cambian radicalmente su personalidad, o sientes que están poseídas, o son incapaces de volver a una interpretación del mundo que sea coherente. Ya no la misma que antes, porque no tiene por qué ser la misma que antes. Tú puedes consumir sustancias que después tu perspectiva epistemológica y tu manera de abordar el mundo y la realidad cambia y que no pase absolutamente nada, pero que sea más difícil y más angustiosa y que te engendre miedo y demás. Entonces, en cualquier situación que implique una vulnerabilidad espiritual, tienes que tratarlo con especial cuidado. Luego, igualmente, hay tratamientos, por ejemplo, con psicodélicos para personas depresivas. ¿Pero en qué contexto se hace? Con dos acompañantes, con un terapeuta, con uno que te está acompañando para lo que tienes que hacer, con música en un contexto tranquilo y tal. Y te das cuenta de que son de los tratamientos más efectivos para el tratamiento de la depresión resistente. Que he hecho yo mi TFG en eso, ¿no? Y... Fíjate, una hormona de nuestro cerebro, especialmente encontrada eso es una locura. en un apartado de la naturaleza, que justamente es la felicidad, la definición de la felicidad, ¿no? Exactamente, tío. Exactamente, es loquísimo. Esa es la razón concreta por la que me empecé a interesar por los psicodélicos, ya más allá de un plano clínico, incluso en un plano espiritual, porque dices, ¿qué sentido tiene? ¿Y qué probabilidad hay que en una planta, si es que se puede llamar planta, tienen su reino propio, no son ni planta ni animal, son hongos, ¿no? Okay. En un hongo que es filogenéticamente, es decir, creado en la naturaleza millones de años antes que nosotros, después aparezca el ser humano y resulta que tiene una molécula fundamental en su cerebro y de hecho la más importante en el plano de salud mental y felicidad humana, que es la serotonina, que sea exactamente igual molecularmente que la psilocibina, que es un compuesto que se encuentra en estos hongos y que es el psicoactivo, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que Dios o la naturaleza haya puesto esas dos cosas tan radicalmente diferentes entre sí, tan separadas en el tiempo, pero que tienen una confluencia y una sinergia tan fundamental? De la manera que estas plantas, o estos hongos, han alimentado la cultura y la inteligencia y la espiritualidad humana durante millones de años. Desde los chamanes hasta los griegos y actualmente. Entonces, con los hippies, ¿no? Bueno, y diría que encontrando la verdad, pero me encantaría llegar a este punto y comentarlo más adelante conforme respecto a los despertares de la conciencia y la espiritualidad. Y me gustaría continuar con... Me has comentado antes, Javi, que profesionalmente tú ves todas estas malas
así dentro de la psicología. Ujú. Pero si te preguntara a lo largo de tu vida, Javi, ¿en qué momento entendiste que la psicología era el camino? ¿Qué era el camino que tú querías? ¿Por qué decidiste estudiar lo que estás estudiando y de lo que te has graduado recientemente? Pues lo recuerdo perfectamente, digo. Alrededor de los 15, 16 años me empecé a interesar por el budismo. Y el budismo abarca una cosa muy concreta, y es que es una religión no teísta en la cual el sufrimiento es la pieza y el enclave fundamental a partir del cual se desarrolla toda la cosmología, ¿no? Muy de acuerdo. Entonces, eso es un presupuesto, un postulado súper interesante. Y es decir, el núcleo de la naturaleza humana y su única problemática a lo largo de toda su vida es el sufrir. Y me conecté muchísimo con eso, ¿no? Y te habla de cómo surge, de cómo puede desaparecer, de cuál es el camino para que desaparezca, de cuáles son las propiedades de la existencia, la transitoriedad, el sufrimiento, el no yo, la ausencia de la identidad, cómo el ego y el apegarte y aferrarte a la materialidad y a lo transitorio puede llevarte a sufrir. Y entonces, en esa conexión que tuve yo, y estaba un momento meditando, y me vino esa idea. ¿Cuál es la forma en la que uno puede ayudar más a la problemática de la humanidad? Es decir, ¿cuál es el camino a través del cual uno puede iluminar el corazón de la mayor cantidad de gente posible? Tiene que ser a través de la psicología. Porque la psicología parte del mismo presupuesto que el budismo. Abordar la problemática del sufrimiento humano. Luego otras cosas, tal, investigar los fenómenos mentales, el cerebro y tal. Pero la clínica, el punto fundamental acaba siendo ese también, ¿no? Y dije, esto es lo mío. Y además, acompañado no solamente de una clínica, sino lo que tengo pensado también hacer, que es pues, hacer divulgación, escribir libros, charlas, conferencias, formaciones, lo que sea. Pero en general, llevar a la mayor cantidad de gente posible algo que pueda sanar su espíritu. Porque todos, en absolutamente todo lo que hacemos, pensamos y nos relacionamos, todo lo que buscamos es lo mismo. Es la claridad de espíritu, el amor y el no sufrir. Es un postulado casi negativo, es decir, yo no estoy buscando la felicidad, estoy buscando no sufrir, con eso ya es bastante, muchas veces, ¿no? Entonces creí que ese es para mí, el propósito humano. Y cuanto más yo pueda aportar al propósito humano, y a través de mí ejemplificarlo, mejor. Me encantaría, antes de continuar, preguntarte a través del Kinky, el futuro, de tu cuenta, de redes, del mensaje, ¿qué es lo que quieres hacer tú en redes y cómo la psicología y redes van de la mano con lo que tú quieres dar al mundo? ¿Qué mensaje quieres dar al mundo? Javi. Pues el mensaje, bueno, luego en su forma es relativamente amplio, porque toco muchos temas y tal, pero en su núcleo diría que es hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible que su bienestar y su felicidad también pasa por el espíritu. Es decir, una ampliación de la psicología. Porque para mí, tanto personalmente como lo que he observado en infinidad de personas, es que la experiencia culmen de la naturaleza humana no es la experiencia de mera satisfacción. La perspectiva evolucionista y biologicista te diría que el pináculo de la vida es follar y tener hijos, cosas así, ¿no? Pero para mí no es así, no puede ser así, no tiene sentido que sea así. Y por eso en la experiencia mística, extraordinaria, espiritual y de comunión con Dios me parece que está la pieza filosofal del sufrimiento humano. Y a cuanta más personas pueda hacer conocer eso y permitir las herramientas necesarias para que puedan vivirlo, no solamente comunicarles qué es eso, sino darles unas herramientas y una manera de hacerlo, eso es exactamente lo que quiero hacer. Wow, me deja una carta encima de la mesa que me parece increíble. Y es, Javi, si te preguntara, ¿por qué el humano sufre? Hay dos tipos de sufrimiento. Yo establecería una diferencia radical entre lo que es el dolor y el sufrimiento. El dolor como el sufrimiento inevitable y el sufrimiento como el sufrimiento inevitable. O sea, está el dolor y el sufrimiento inevitable. Evitable. ¿Qué lío me he hecho aquí? Voy a recapitular. Dolor, sufrimiento no evitable. Ok. Y después lo que llamamos comúnmente sufrimiento, que sí que se puede evitar. Entonces, la cuestión de por qué el humano sufre, por qué tiene ese sufrimiento y ese dolor que podría evitarse él mismo, es por la falta de comunión con su propio espíritu y por la falta de comunión con Dios.
Y esto parece una perspectiva súper reduccionista de la psicología y demás. Evidentemente esto después, en la manera en la que se presenta en cada persona individual, es infinitamente compleja y debe abordarse como tal. Es decir, tú no puedes ir a una persona, ya sea en terapia o no, y decirle te falta comunión con Dios, ve en paz, no sé cuánto. No, no vale para aliviar el sufrimiento de una persona. Puedes plantar una semilla, una búsqueda, pero normalmente, y en casos más profundos de patologías, no es así, ¿no? Entonces, hablo de la comunión con Dios porque yo entiendo que, al igual que todas las corrientes espirituales, que la experiencia máxima que tiene el ser humano y la experiencia de mayor satisfacción, plenitud y virtud es cuando está en comunión perfecta con su propio espíritu, cuando siente que ha alcanzado una verdad interior a él y que esa verdad interior automáticamente le lleva a una verdad superior que lo trasciende. Ese es el pináculo de la existencia humana y ese es el propósito de la existencia humana. Por tanto, todos los sufrimientos que existen se derivan de ausencia de eso, en mi opinión. Wow, acabo de decir un mensaje que me parece increíble. Uno, tanto que el fundamento de nuestra identidad se descubre entendiendo el sufrimiento de la realidad. Es decir, nosotros nacemos desde cero y no entendemos nada. Exacto. No entendemos nada y la realidad nos parece una locura, ¿no? Y la vamos entendiendo poco a poco y sufriéndola hasta que de verdad entendemos la revelación. Y, wow, Javi, me encantaría preguntarte si esta frase de que nadie avanza sin tener un motivo, nadie avanza sin tener algo que le empuje, es necesario para el humano ese sufrimiento para llegar a poder dar ese pequeño salto para entender cómo evolucionar. Sí, por supuesto. Uno tiene que enfrentarse con la realidad para poder superarla y uno tiene que enfrentarse consigo mismo para poder transformarse y superarse también. Entonces, ese sufrimiento no debe ser rechazado y ese es el problema de la autoayuda. La autoayuda te presenta pequeñas claves, así, pequeños trucos, hacks mentales para no sufrir. Y eso es una imbecilidad porque le estás dando la espalda al sufrimiento. Cuando va a venir a por ti te va a agarrar del cuello, ¿sabes? Te va a coger igual. Igual. A lo mejor va a tardar un poco más, pero no sirve de mucho. Entonces, la cuestión con el sufrir es que te revela qué es lo que está ausente. ¿Qué es lo que te falta todavía por comprender, por completar? Por eso absolutamente todo lo que ocurre en esta vida es una enseñanza y por tanto debes agradecerlo. Todo lo que sufres y todo lo que no comprendes son revelaciones que tu propio espíritu te hace sobre cómo debe ser completado y superado. Y por tanto debes agradecer siempre estas experiencias. Y en el punto en el que tú te colocas en el espacio subjetivo de agradecer también el sufrimiento, entonces tu realidad puede dar un vuelco. Tu vida puede dar un giro de 180 grados en el sentido de que eres capaz de habitar todos tus espacios mentales con aceptación. Y eso no implica después no querer transformarlos. Pero mínimo, sentirte cómodo y sentirte pleno también en la insatisfacción y en el dolor. Aceptar eso porque esa es la única manera a través de la cual puedes acabar con él y puedes cambiarlo. Porque no se puede superar el sufrimiento dándole la espalda. Nunca. Diría que es como coser mantequilla, que es como lo has dejado hilado. Así que me encantaría hacerte una pregunta, Javi, y es que has comentado antes que el sufrimiento nos hace perder la identidad de nuestro yo, la identidad nuestra, y también has comentado antes que uno de los principios del budismo es esa pérdida de la identidad de nuestro ego. Realmente, si te preguntara, ¿quién es Javi? Defíneme a Javi. Dios, justo ayer pensé que me ibas a hacer exactamente esta pregunta. Y te puedo dar dos respuestas. O sea, una respuesta narrativa, que es un poco sería contarte lo que ha sido mi historia de mi vida, lo que te he dicho ahora. Tío. Pero después otra vez, nadie. Nadie. ¿Quién eres tú? Nadie. O sea, porque ¿qué es ser uno? Vamos a ver. Tú eres... Antes estábamos hablando y me dices... Yo, si te quito las piernas, sigues siendo Javi, claro, sí. Entonces, esto no soy yo. Sin embargo, si tú me dices, ha habido momentos de tu vida en los que has pensado ciertas cosas, ciertos ideales, has tenido ciertas ideas sobre ti mismo, ciertas ideas sobre el mundo, y ahora pueden ser otras. Entonces, esas ideas tampoco eres tú. Y si así vas reduciendo aspectos de ti mismo y de tu personalidad, te das cuenta que, hostia, nada eres tú. Y en ese momento te puede hacer la cabeza un clic y decir, coño,
el no ego, ese es el no yo. Ese es el anatta del budismo. Y es esa realización, esa interiorización la que se busca a través de la práctica meditativa y de la expansión de conciencia. El notar que, al igual que todo el resto de cosas, la idea que uno tiene sobre sí mismo también es una construcción constantemente cambiante, ausente de sustancia y de identidad propia. Entonces yo no soy, tú tampoco eres. Lo que pasa es que en el circo y en el teatro real de la realidad y de la sociedad, uno debe asumir su propio personaje, con las consecuencias e implicaciones que esto tiene. Pero en el fondo, nadie es como tal. Y si eres algo, es una cuestión inmaterial y inefable. Si eres algo, eres un espíritu. Y ese espíritu no puede ser descrito con las características de la razón humana. Entonces, ni se le puede poner un nombre, ni unas cualidades, unas particularidades que te diferencian de otros. Entonces... Y es que me parece un valor brutal lo que estás compartiendo, Javi. No te hace una idea del sentimiento que tengo al escucharte. Muchas gracias. Es increíble. Y yo creo que las personas que nos estén aquí escuchando hoy, el replantear a vosotros mismos quiénes somos nosotros, nuestra identidad, es una solvencia de sufrir. Porque tú sufres, porque vives apegado a tu vida. Exactamente. Vives apegado a tus cosas. Porque soy calvo. Pero un momento, pero ¿usted quién es? ¿Cómo que se va a quedar calvo? ¿Cómo que es una locura el pensarlo? El tenerlo dentro de la cabeza. Exactamente. Porque tienes que llegar a un nirvana o a una especie de retiro espiritual o de espiritualidad o de entender. Una iluminación. Claro. Esa es la iluminación. O sea, la iluminación es la realización consciente del vacío. Mira, esta es de mis conversaciones favoritas cuando estoy de fiesta y digo, esta persona vamos a charlar, ¿no? El vacío. La ausencia de significado profundo de absolutamente todo, tanto del ser como de tu propia realidad. Y está ahí, y tienes que lidiar constantemente con ella. Y de hecho, cuanto más consciente y más presente la tengas, mejor, porque entonces más liviana te va a parecer tu propia vida y tu propio dolor. Una persona que deposite su felicidad, su identidad, su ego y su vida a algo, siempre la está depositando en algo transitorio, en algo perecedero. Y todo lo perecedero a lo que uno se apega le está condenando antes o después a un sufrimiento. Entonces, uno debe vivir con la realización de que todo eso es una ficción y una ilusión del propio ego. ¿Qué pasa? Si uno después decidiera vivir únicamente en base a esa verdad, esa es la vida del ermitaño. Esa es la vida de aquel que se retira del mundo porque entiende que el mundo es ilusorio y ficcional. Entonces no necesita servirse de él para desarrollarse en su vida. Sin embargo, pues nosotros podemos encontrar verdad y certeza en esas cuestiones, pero igualmente seguir decidiendo participar en el teatro del mundo con tal de obtener un bien mayor. Sin embargo, hay que entender que en última instancia la realidad de todo lo que conocemos tiene un vacío detrás, porque es una construcción mental. Es decir, tú solamente estás en contacto con lo que de alguna manera tu cerebro procesa y te proyecta en esa película imaginaria que es toda tu vida, pero no deja de ser una película imaginaria. Es que esto es el entendimiento de que la verdad simplemente es. Exactamente. Y tú no importas nada. Y no es comprendida, es. Los pequeños destellos que el ser humano puede alcanzar de verdad le son regalados por gracia divina, literalmente. Y esa es la diferencia que tenemos los seres humanos con otros seres, y por eso se dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No es una imagen y semejanza superficial, evidentemente. Nadie se espera que Dios, un Dios infinito, indescriptible, ilimitado, tenga la cara de Javier o tenga la cara de Ismael. Luego se encarna y tal, pero es otro tema. Pero hablando de Dios como tal, esa imagen y semejanza es una imagen y semejanza de espíritu. Y eso es lo que le permite al ser humano poder conocer certeza y poder conocer verdad más allá del mundo ilusorio. Entonces, nos indica que nosotros tenemos capacidad consciente y capacidad creadora. Nosotros somos conscientes de nosotros mismos, cualidad definitoria y distintiva de la naturaleza humana de todo el resto de seres, y además nosotros tenemos la capacidad de que emerjan de nuestro espíritu y de nuestra mente y nuestras facultades
cosas que antes no eran hechas. Es decir, tenemos la capacidad creadora de reorganizar la realidad de manera creativa. Y esos son cualidades espirituales humanas que solamente tiene Dios. Wow. Es que el valor, es que está compartiendo un valor tremendo, tío. Es que no sé qué decirte, tío. Se me quedo callado, señores, porque lo que este hombre dice es parecido a la verdad absoluta, porque creo que la hay. Y no es una simple admiración o el renombre o una fama o una ilusión, sino que de verdad es atender a la realidad de las cosas y no a la percepción de nuestros juicios. Estamos quitando el sentido, estamos quitando la percepción que tenemos de las cosas y nos estamos quedando con la verdad de los hechos, con que simplemente son. Y estamos dilucidando todo el rato, atisbando todo el rato el mismo concepto, pero no entramos, y me encantaría, Javi, poder entrar en el amor. ¿Qué es el amor, Javi? Tantas definiciones de amor, ¿eh? Wow. Increíble. El amor es, siguiendo un poco la línea de pensamiento que estábamos estableciendo, es un pequeño atisbo de lo indistinguible que eres tú del otro. Ok. Es una sensación de unidad con otro ser que se siente tan significativa y tan fundamental que tiene la capacidad de revelarnos que somos uno con el resto de seres. Es como un hecho particular de una unidad universal y por eso es la facultad más importante del ser humano. Si la conciencia humana tiene el propósito de descubrir que es una con el resto de conciencias, la manera en la que obtiene eso en la vida cotidiana es a través de la relación amorosa. Es la primera vez que descubre que puede hacerse uno con otro ser y que ese es el propósito de su vida. Ese es el amor. Es una pedazo de paranoia. Por eso la gente, por ejemplo, un materialista filosófico de increíble renombre en España, Jesús Maestro, te dice que el amor es el único ideal que puede permitirse el ser humano. Un absoluto materialista te dice que debe uno permitirse el idealismo, pero solamente si se trata de amar. Pues prácticamente te está diciendo entre líneas que uno solamente puede permitirse el idealismo si se trata de Dios. Porque el amor es el espíritu divino y trascendental moviéndose entre los seres. Wow, o sea, es que yo creo que cuando nos entendemos desde el amor, empezamos a poder ser. No eres hasta que no amas. Exactamente. Yo creo que literalmente es como empiezas a vivir cuando amas. Exactamente. Si no, estás muerto. Exactamente. Esa es la muerte espiritual, la vida sin amor. Wow. Pues me gustaría introducirte también que nos pudieras acercar a la relación que hay entre el sufrimiento y entre el amor, porque es tan, parece la contraparte totalmente, es fuego y agua, pero hay una línea tan fina que la une. El sufrimiento y el dolor angustiante te revela la necesidad amorosa. Es lo que hablábamos antes también tomándonos ahí el café, que uno no podría apreciar con el valor que realmente tiene la realidad amorosa si no fuera capaz de sentirse distanciado de ella. Y ese distanciamiento de ella es el sufrimiento. Evidentemente también existe el sufrimiento pasional y el dolor romántico, pero ya estamos como hablando de otra cosa. Si hablamos del sufrimiento angustiante y la desesperanza del ser humano, se siente por la pérdida de amor. Y oye, a uno le pueden estar queriendo y aún así sentirse así. Pero ocurren los casos donde la persona no considera que el otro verdaderamente le conoce. Y esto a mí me ha ocurrido mucho. Es decir, una persona te puede estar amando locamente, pero tú no eres capaz de recibirlo porque no sientes que aquel te conozca. Y si tú no te sientes reconocido en amor, entonces no se te está amando propiamente. Y por eso la forma última de amor es el amor con Dios, porque es aquel que te conoce de manera perfecta. Porque es aquel que conoce absolutamente todas tus caídas, tus faltas, tus pensamientos, tus intenciones, lo que haces, lo que no haces, cuando estás solo, cuando estás acompañado. Aquel que tiene conocimiento absoluto por ti y que tiene también amor absoluto por ti. Por eso es el amor. El amor de Dios es la forma última de amor. Y el amor entre seres humanos solamente puede experimentar esa noción de manera parcial y limitada.
Por eso no debes tampoco depositar toda tu ilusión en el amor terrenal, porque el último y el mayor del cual todo el otro se desprende es el amor de Dios. Wow. Completísimo. Wow, es que pienso totalmente, o sea, tengo un de acuerdo, un sentimiento, tengo una intuición, tengo una sensación que me nace dentro de mí de que tus palabras resuenan, que yo soy ejemplo. Yo solamente soy ejemplo, Javi, quiero que tú lo sepas. Soy ejemplo de unas muchas personas que se ven reflejadas en tus palabras y que pueden aprender de todo lo que tú dices. Así que desde aquí te animo con todo el corazón, por favor, Javi, sigue creando el contenido que haces, sigue haciendo lo que haces porque ayuda a hacer que las personas no mueran en vida. No sabes lo que me anima, tío. De verdad. No sabes lo que me anima, de verdad, porque se ve, en los ámbitos que disfruto, se ve mucho muerto viviente. Y es una situación desesperanzadora. Por ejemplo, o sea, vengo del Tramufest, publicidad. Y es una de cal y una de arena. O sea, por un lado tienes la sensación de que esa gente está cumpliendo el propósito humano, se están organizando y se están juntando entre ellos para amarse, para amar algo, para disfrutar de la música, para entrar en comunión, para desidentificarse de ellos mismos y ser uno por los otros, ser unos por lo que escuchan, por lo que sienten y también alterándose la conciencia, explorándose y demás. Me parece una condensación muy bella de lo que yo estudio y de lo que me interesa. Sin embargo, por otra parte, también ves a los perdidos. Y yo he sido un perdido también dentro de ahí. Y no es absoluto, uno no lo es o no lo es, son momentos, pero es facilísimo encontrarse con aquellos que se ven que, lo digo en un poema, aquellos que vienen huyendo del mundo y de la realidad y no tratando de completarlo. Hay una diferencia fundamental entre aquel que sale de fiesta para completar su realidad y aquel que sale de fiesta para olvidarla. Y cuando te encuentras con algunos de aquellos que salen para olvidarla, se te rompe el corazón, tío. Se te rompe el corazón porque notas que están corrompiendo más su propio espíritu, o sea, depositando más esperanza en una situación concreta en vez de completar y resolver el resto de su vida. Y es una cosa tristísima porque es un camino sin final y que conduce a la muerte de espíritu, a la muerte física literalmente. Y por eso también espero que sirva la divulgación que hago para que vean en mí un chaval en el que puedan reflejarse y que vean además la manera en la que dirijo mis ideas y mis pensamientos de manera que lo que hago no me destruya la vida. Porque para muchos, si observara únicamente lo que hago, pensarían que yo tengo una vida arruinada. Sin embargo, no la tengo porque me sustenta los conceptos, las cosas que creo ciertas, los pensamientos y las reflexiones que tengo. Por eso creo que la reflexión y el pensamiento es tan necesario y trato de divulgar por ahí. No solamente a través de lo que hago, lo que no hago, lo que bailo, lo que no bailo, sino de lo que pienso y la intención que tengo y todo aquello que respalda lo que después es mi acción, porque eso es lo verdaderamente importante, no el resultado que tenga. Y por eso aquellos que se juzgan, o sea, que si sirven de juicios y de opiniones superficiales para juzgar la realidad de quién soy, Te aseguro que se nota y los perdidos son ellos porque no saben lo que hacen. Claro. No saben lo que hacen cuando juzgan. Quizá habría que perdonarlo. Desde luego. Quizá habría que disculparse, incluso el agradecimiento que uno tiene en la vida y que constantemente te lleva a entender que cuando una persona le nace el rencor, le nace el odio, le nace esa crítica, una crítica que no atiende a razones, que atiende a tu vista, que atiende a cómo viste, que atiende a lo que tú haces en la vida, que eres libre de hacer lo que tú quieras. Y entonces nace, yo creo que la mayor perdición del humano, que es, como hemos comentado antes, estar muerto viviendo. Claro. Y además la soledad a la que te somete el juicio, o sea, las personas cuando tienen ya sea envidia, ya sea odio, como rencor, una especie de rechazo interiorizado hacia las personas que no son como ellos, no es más que un reflejo de lo limitado que es el mundo para ti, de lo limitado que eres tú para ti mismo. Cuando tú tienes una noción, una parcela pequeña, estricta y rigurosa de quién tienes que ser, entonces el resto de personas empiezan a generarte una sensación de inquietud y de odio, porque están siendo una constante comunicación de las demás posibilidades que tendrías de ser. Y si tú no estás reconciliado con ellas y no sientes que hayas elegido tu vida libremente, entonces todas aquellas confrontaciones de tu postura subjetiva y de tu abordaje de la realidad te van a resultar peligrosas. Y ahí es donde aparece el odio. Wow. En ese juicio, en esa crítica,
en esa expectativa lo único que nace es dolor y sufrimiento. Y yo creo que se atisba, se puede llegar a ver en la conversación, en toda la línea que llevamos, la calaña que tenemos dentro, ¿no? Y quizás la solución o verdad verdadera, una verdad que alumbra el resto, una verdad que entiende el resto como verdades parciales, entendiéndose una como la verdadera. Y me gustaría, Javi, hacerte una pregunta. Javi, ¿crees en Dios? Buah, voy a repetirlo, tengo que repetirlo, lo siento, chavales, tengo que repetirlo. Javi, ¿crees en Dios? Definitivamente. Soy un teísta radical. Entonces, ¿cuál creo que es la manera de descubrir a Dios? Son las coordenadas de tu espíritu, los símbolos de Dios en ti. O sea, yo encontré a Dios de manera involuntaria, de una manera tan certera que les es absolutamente innegable y se ven en la necesidad de comunicárselo al resto. Por eso yo hago lo que hago. A un colega mío le ocurrió con un episodio de desesperanza absoluta. Esta persona era muy inteligente y que la vida no tiene absolutamente ningún sentido. Solución, me voy a tirar de un puente. Y se tiró de un puente. Y dice, pues aquí la verdad. Yo puedo... o sea, lo voy a contar, sí, joder. Es el momento más real que hemos vivido en nuestra vida.